Lo que estás a punto de escuchar ha sido creado con fines de reflexión y entretenimiento. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento profesional. Bueno, vamos a comenzar con esto de una vez porque si no, no va a salir más. Muchas gracias por tomarte el tiempo de intentar escuchar esto, que ni siquiera yo sé qué es todavía y que me está costando mucho comenzar, pero ya le vamos a encontrar la vuelta. Te doy la bienvenida a este espacio que tampoco sé muy bien cómo definir porque no quiero usar la palabra podcast porque, porque ya se está usando mucho. Yo tengo algo de que cuando alguna cosa se vuelve demasiado común o demasiado explotada, tiende a alejarme. Y además porque intenté hacer un script, hacer un guión para este monólogo y me dio un poco de vagancia, me dio un poco de paja. Porque además yo creo que tengo ganas de hablar más que de leer o de seguir un guión. Y, y me identifico mucho, o no sé si me identifico, pero me gusta mucho escuchar a, ¿qué serían? Editorialistas, grandes referentes, filósofos, ojo con las referencias, como el señor Tomás Rebord, que te puede gustar, te puede no gustar, puedes conocerlo, puedes no conocerlo, pero es innegable que a esa persona le pones un micrófono enfrente y, y el tipo habla, largo y tendido, y de una manera coherente, lo cual está muy bien, me resulta bastante agradable de escuchar y, y me hace dudar si en realidad no está todo eso preparado. Me hace, por ahí le sale tan bien que, que me hace incluso sospechar que puede estar más preparado de lo que uno puede llegar a imaginarse. Pero igual estoy siendo muy larguero, ¿no? Porque tal vez vos estás acá y no tenés ni idea de qué se va a tratar esto, de quién soy yo y por qué te gastarías en escuchar esto y en dedicar tiempo a lo que sea que yo tengo para decir. Que también es algo que un poco le estoy dando forma, pero teneme paciencia, teneme paciencia. Este es el episodio piloto de algo que hace rato vengo pensando en hacer y que seguramente ni siquiera sé si esto se va a publicar. Probablemente lo escuche y lo odie o quiera cambiarlo o me hubiera gustado decir 1500 cosas más, pero yo creo que hay que empezar también. Hay algo de dejar de planificar y dejar de intentar controlar y de tirarse de cabeza. Pero bueno, démosle un poco de contexto a esto. Y yo creo que antes de nada, si estás del otro lado, y esto va un poco de la mano con el tema que me llevó a sentarme acá, a agarrar un documento y a intentar armar un guión. Mi pedido tenía que ver con el hecho de decirte que no, haz el esfuerzo de no escucharlo en 2x. Si estás del otro lado y estás pensando en ponerlo en 2x y tal vez abrir Instagram y ponerlo de fondo mientras ves videos o ves TikTok o pensás en YouTube, déjame, déjame decirte qué estás haciendo con tu vida. Déjame invitarte a, a relajar tu momento y a, si tenés intenciones de investigar de qué se trata este, este episodio piloto, bueno, dedicale tiempo. Porque tiene el potencial de valer la pena. Y si no vale la pena, en vez de intentar consumirlo a la velocidad de la luz, yo creo que es mejor cortarlo y pasar a otra cosa, pasar al contenido siguiente. Pero te invito a intentar
darle tiempo, dedicarle tiempo y escucharlo a su ritmo, aunque pueda parecer que no sea tan rápido como amerita los ritmos de hoy en día. Bueno, ¿y quién soy yo? Yo creo que algo importante para poner en contexto es que soy millennial. Ya podemos sacar eso, poner eso sobre la mesa y blanquearlo. Por lo cual, para algunos puede ser negativo, para otros puede ser positivo. Pero para mí es positivo. En todo sentido. Primero porque, bueno, pertenezco a otra generación que tuvo la posibilidad de experimentar las cosas, otras cosas y otra versión de la vida. Y, y eso, no sé. No sé si es tan relevante. Pero por lo menos te pone en contexto temporal quién está del otro lado. Es alguien que ha pasado ya algo de tiempo en el mundo y, y ha tenido la oportunidad de vivir varias cosas, de observar mucho y, y creo que tengo algo para decir. Sigo dando vueltas de asunto, ¿no? Yo creo que a esta altura ya empezaste a si me hiciste caso lo de no ponerlo en 2X, bueno, ya empezaste a adelantar, ¿no? Pero insisto, teneme paciencia porque un poco también lo estoy armando como dicen los gringos, estoy armando el avión un poco mientras volamos. Hace muchos años intenté tener una radio online y cuando digo hace muchos años estoy hablando alrededor del 2004 y más que intentarlo lo hice. Pero mi problema que tenía en ese momento es que esto que un poco estoy experimentando ahora, de hablarle a un micrófono, hablarle a nadie, me resultaba absolutamente difícil, absolutamente complicado. No sabía qué decir, no, tampoco tenía nada que decir. Yo creo que hay algo ahí también relacionado con el tema de la generación. Yo creo que a veces uno se apura en querer tener algo para decir cuando uno todavía está verde, cuando uno está más en etapa de escuchar que de decir. Entonces, en este contexto y de ese intento de red online que existió, lástima que si se googlea, claro, si se googlea ya directamente no hay rastros, se llamó Radio Nicob. Eh, es un recuerdo que tengo, atesoro muy en lo profundo de mi corazón porque me divertí muchísimo haciéndolo. Y era básicamente juntarme con un amigo, tomar vodka, por eso Nicob creo que sigue existiendo, era una marca de vodka económica que consumíamos muy seguido, entonces tomábamos, nos emborrachábamos y transmitíamos online. Llegué a tener un servidor gratis que me ofrecieron, en ese momento era muy caro tener un servidor y como alguien vio que yo estaba haciendo eso, me lo ofreció, era alguien que ni siquiera me acuerdo quién era. Entonces tengo una broma interna conmigo mismo que estamos hablando del 2004, de vuelta, entonces yo digo que me autoconsidero el creador del streaming. Como que creé el streaming, hice esta radio, incluso mi idea era abrirla, que de hecho la abrí, ¿no? En un servidor en el que uno se podía conectar desde su computadora y mandarle audio y transmitir audio a cualquiera que esté escuchando. Llegamos a tener 20 oyentes algunas noches. Logré tener programas desde otras provincias de Argentina. Entonces había gente que se conectaba. Era un concepto muy interesante que quedó en la nada, pero porque también la idea de eso, de esa propuesta era más divertirse que hacer una empresa o hacer dinero. Yo en ese tiempo no tenía absolutamente. Si ahora no sé hacer dinero, en esa época, a mis dulces 18 años, tenía mucha menos idea. Y la verdad que todo lo que me interesaba era divertirme, tomar vodka, juntarme con mis amigos y hacer algo. Y algo abierto, algo inclusivo, donde, como ya dije, se puede conectar cualquiera de su casa y participar de esta radio, de este streaming. Que nada, me lo terminé metiendo en el traste, ¿no? No pasó nada con esto, pero fue una muy linda experiencia. Pero en fin, ¿qué quiero decir con esto? Más allá de aburrirlos con anécdotas, que, bueno,
Pasó mucho tiempo, mucha agua bajo el puente de esa época. Y si ahora estoy acá es porque creo que ahora tengo varias cosas para decir que pueden llegar a ser interesantes. ¿Cuánto vamos de intro? Debemos ir varios minutos de intro y todavía no sabes de qué vamos a hablar, pero bueno, tengámosle paciencia a esto. Ya se me bloqueó la computadora. Ahí va. Entonces decía, pasó mucho tiempo y bueno, he estado observando hace rato que vengo observando. Yo tengo la suerte de haber nacido con un cerebro que tiene una inclinación a primero observar, a prestar atención. Hay algo también de haber nacido en Argentina que medio que te genera un estado de hipervigilancia. Pues yo voy como 2 o 3 pasos más adelante de eso. Y además de reconocer patrones, pero reconocer patrones en el sentido de lo social, en el comportamiento de la gente, en el comportamiento de la sociedad, en nuestros consumos, en nuestra oferta cultural, que bueno, me hace observar cosas, me hace anticipar algunas otras. Y, y bueno, ahí también un poco es la inspiración para sentarme acá y dedicarle tiempo a esto, porque creo que estamos muy en una. Creo que estamos más en una que nunca y me preocupa. Yo pensaba, una de las nombres que yo tenía pensado para esto, que todavía no sé qué es, era desahogo, porque justamente estoy empezando a grabar esto en un momento de mi vida donde, a pesar de estar en un buen momento, en general, estoy con mucha angustia, estoy también en una, con mucha ansiedad, muy acelerado, no tan en una como otra gente, en particular gente más joven, que espero que del otro lado de esta grabación haya por lo menos uno y dispuesto a escuchar. Pues la verdad que me importa, quiero que si estás del otro lado, y en especial si sos una persona joven que está intentando lidiar con el desafío de estar vivo en el 2026, quiero que sepas que acá hay alguien que piensa en vos, o en ti, o en tú, o en du, un dich, todo para presumir que he estudiado un par de idiomas. Poco, pero bueno. Pero me preocupa, me preocupa. Me preocupa. Por eso vuelvo, yo creo que esto nos vuelve a traer al tema de ser millennial. He estado el suficiente tiempo en este mundo como para haber visto otra versión del mundo y como para preocuparme o tener disgusto. No me tiré un pedo, eso fue un ruido de la boca. Tener disgusto con el estado de las cosas ahora. Y yo creo que este es también un poco mi intento por, bueno, ¿no? Yo dije el nombre que le había buscado y este nombre era desahogo, ¿no? Porque esto también es un intento de desahogo, a ver si a través del acto creativo yo puedo canalizar esta angustia, este enojo, esta insatisfacción que tengo con el estado de las cosas en el presente y, y ver si podemos hacer algo de teoría del caos, de efecto mariposa y aunque sea con el aleteo de las ondas de sonido que salen de mi boca, ver si, bueno, espero que no produzca ningún huracán, o si produce un huracán que sea en el océano, cosa de que no dañe a nadie, pero que a ver si hay algún efecto, a ver si puedo, me encantaría poder influenciar de manera positiva en el mundo. Eso fue siempre para mí algo muy importante. Así que de eso va un poco. Yo creo que de a poco se empieza a revelar la historia detrás de esta grabación.
Y digámosle entonces, no digamos podcast, un podcast, una especie de podcast y de blog, donde puedo hablar un poco de mí, también puedo hablar un poco de mis ideas y, y que todo esto gira alrededor de un eje central, tal vez. Tal vez así como inventé el streaming, puedo inventar un nuevo formato de grabación. Tampoco quiero usar la palabra creación de contenido, porque si hay algo que necesita o algo que sobra en el mundo en este momento en particular es contenido. Yo creo que nos estamos ahogando en contenido. Y bueno, de ahí va la cosa. También te pido disculpas de antemano por cualquier defecto que esta grabación pueda llegar a tener. Esto está siendo grabado desde mi pequeña oficina, en mi casa, donde trabajo. Mi profesión es programador, yo soy ingeniero en informática. Em, También sigo disfrutando de mi profesión, pero todos sabemos el contexto actual y hay varias cosas que hace tiempo que me causan que no estoy de acuerdo, digámosle. Y además yo creo que el estado de las cosas en este momento tiene mucho que ver también con la tecnología, con el impacto que la tecnología tiene en nuestras vidas. Entonces volvamos a lo que decía, ¿no? Yo les decía que realmente estamos todos más en una que nunca y lo puedo afirmar por esto, porque soy un millennial y porque yo sé que podemos hacer las cosas de otra manera, yo sé que el mundo puede ser distinto, incluso sumergidos en, y utilizando toda esta tecnología que ha sido también maravillosa, nos ha permitido cosas increíbles, nos ha dado cercanía, tal vez demasiada, nos ha dado, nos ha dado salud, nos ha dado muchas cosas, realmente ha habido un avance, eso es cierto, es innegable, pero a la vez yo siento que en particular, si sos un hombre hoy en día, en particular, y si sos una persona joven, eh, mi impresión es que no estás teniendo un gran desafío para vivir una vida saludable o no estás viviendo una vida saludable eh, en general. Me doy cuenta cuando te veo pasar caminando y tomando bebidas energizantes. Y yo tomé, con mis 18, yo también estaba obsesionado con las bebidas energizantes. No, no sé muy bien por qué. Hay algo que creo no estaba muy bien de salud, así que yo creo que tenía un poco que ver con eso. No tenía idea, no existía todos estos contenidos que critico. Ahora hay mucho contenido útil, también yo he aprendido muchísimas cosas de estos contenidos y me han ayudado a mejorar mucho mi vida. Entonces mis hábitos son 1000 veces mejores que los de esa época, pero bueno, te veo, la verdad que, y ahora desde otro punto de vista yo creo que no deberías necesitar estar estimulado o estar bebiendo bebidas energizantes todo el tiempo para sentirte con energía. La verdad que no me gustaría hablar con alguien que consuma esta bebida para preguntarle a ver bien qué, cuál es el objetivo. Pero bueno, me doy cuenta en eso, me doy cuenta cuando te veo scrolleando sin sentido, me doy cuenta cuando leo tus mensajes en las redes sociales, cuando consumís ciertos influencers que te prometen cosas y que te hacen ilusionar y que te hacen pensar que el sentido de la vida o el éxito va por ahí. Eh, lo veo, lo veo y déjame decirte que no es saludable, que las cosas pueden ser de otra forma.
a ver si puedo cortar esta pausa. Voy a intentar que no queden demasiadas pausas para cortar también, así no hace falta editar tanto. En fin, ¿para dónde arrancamos? Y sí, hace rato que te vengo viendo y es lo que me ha dado estas ganas de hablar. Hay una cosa, un pensamiento que tuve, no hace tanto tiempo, hace un par de años me di cuenta de esto. Ojo, disclaimer, esto no viene, por favor, no pensemos que yo vengo acá a decirle a todas las personas jóvenes, vos estás equivocado, porque vos me tenés que hacer lo que yo te digo. Esto no tiene nada que ver con lo que algunos definen como ser un viejo meado, lo cual igual me ofende profundamente porque he sido hijo de un padre muy mayor, al cual tuve que cuidar en sus últimos tiempos mientras tenía Alzheimer y luego vivía en un hogar de ancianos y donde efectivamente los viejos se mean. Y déjame decirte que es, es es una cosa horrible de usar. La verdad que es una idea espantosa usar esto de viejo meado. Pero en fin, usémosla así rápido. No es mi intención, sino lo contrario, sino a ver si con la experiencia, con lo vivido, con mis ideas, a ver si te puedo ayudar a ofrecerte otra versión de las cosas y una que no sea un influencer con un reloj gigante, con un habano en la mano y unos abdominales diciéndote que las mujeres no sé qué cosa y que el sentido de la vida es y el único y lo que más importa es tener dinero y que una vez que tengas dinero vas a ser feliz o que comprando mi curso vas a tener éxito. Eh, Totalmente lo contrario, totalmente lo contrario. Traer las cosas más a ver si podemos volver un poco a, a un camino que veníamos transitando que estaba bueno. Eso no es una crítica al progresismo, no es una crítica al cambio, no es una crítica a la juventud, sino una crítica al descarrilamiento. Yo creo que estamos descarrilados. Es decir, nos podemos reencarrilar, porque no es por ahí. No es odiando a las mujeres, no es dejando de, de masturbarte, no es por ninguno de esos lugares. Y no es comprando cursos, y no es consiguiendo plata. En fin, entonces, disclaimer hecho, esto no es una crítica a la juventud, esto es un intento de ver si te puedo tirar una mano. Entonces, bueno, ¿cuál era mi idea? Ah, qué vueltero. Esto que decía, esto que me obsesionó, esto que desarrollé, esto que me di cuenta, por qué las cosas cambian también tanto generación a generación? ¿Por qué nos desconectamos tanto cada 10 años, más o menos, los humanos? Porque claro, uno cuando nace, un niño que nazca hoy, en 2026, su mundo es aquel a partir de este momento en adelante, no lo que el mundo fue antes, a no ser de que de alguna forma ese contenido le llegue a su cabeza, sea porque los padres se los transmiten, o sea porque eh, lo le- lo- se me cae el DNI, sea porque lo leyó, sea porque lo vio en un TikTok holográfico de dentro de 10 años, o lo que sea, pero si no le llega ese contenido, esa información de algún lado, el mundo su normalidad es de acá en adelante. Entonces no van a entender cuando uno que vivió el mundo 10 años antes, o 20 años antes, o 30 años antes, o 40 años antes, etcétera. Eso no existe, eso es historia antigua, eso es un misterio, eso es... Entonces, claro, yo dije, claro, por supuesto que primero, bueno, no vas a estar al tanto de cómo eran las cosas antes y tu normalidad va a ser esta, tu normalidad va a ser estos influencers,
la inteligencia artificial, la soledad, que la gente tenga pocos o ningún hijo, que la gente considere que le diga hijos a las mascotas, que hayan cámaras por todos lados que te están grabando las 24 horas del día y cada movimiento que hagas esté hipervigilado y registrado en un servidor para toda la posteridad, sin capacidad de acceso, sin saber qué se hace con eso. Entonces, claro, y esa idea realmente me obsesiona. Y nuevamente es también la leña, el combustible para sentarme acá y con espero no tan mal calidad de audio contarte otra versión de las cosas. ¿Y por qué también? Porque, bueno, porque cómo soy yo. Como dentro de las cosas que hago, eventualmente hago mentoría. No es que hago mentoría, pero me han asignado gente para actuar de mentor, para escuchar principalmente. Y bueno, de ofrecer decir algo, Dios quiera sea útil. Y bueno, y de esto lo hablaba con una de estas personas con la que tengo esta relación y justamente le contaba esto. Era también otra persona que estaba muy en una, le decía, bueno, también me considero, digámosle, un romántico. En el sentido, no en el sentido de romance de pareja, sino romántico a ver, o sea que estamos frente a una computadora. Romanticismo, a ver qué dice la definición. No, esto no. Romántico. Mira cómo me voy por la tangente. Sentimental, generoso y soñador. Hay algo ahí. Hay algo por ahí. Entonces, yo creo que podemos ser, como he visto otra cosa, he visto que podemos ser mejor que esto que somos ahora. Bueno, este romanticismo me dice que efectivamente podemos hacer las cosas mejor que como lo estamos haciendo ahora. Y pues también yo creo que también estoy cansado. Vieron que dije que también estoy en un momento de angustia y estoy en una también. Y la verdad que estoy cansado de escuchar tonterías, incluso de gente bastante razonable, pero que incluso teniendo mucha razón se queda corto. Y yo creo que tiene también un poco que ver con esto, de esta, de esta falta de información, de esta falta de otro punto de vista. Y también mucha mentira, mucha mentira. Si hay algo que veo que sobra en este 2026, especialmente en, para los ciudadanos de Internet, para uno que está online, ahora estamos todos online todo el tiempo. Hay mucha mentira, hay mucha confusión, hay mucha desinformación. Y, como te digo, persona joven, eh, hay gente que se despierta todos los días y se frota las manos y dice, bueno, a ver cómo podemos hacer hoy para engatusar a todos estos jóvenes y o meterles ideas en la cabeza y o sacarles dinero en el proceso. Y la verdad que es agotador. Así que otro disclaimer, que yo no sé si ya lo hice, pero son buenas noticias. Eh, no vengo a vender ningún curso, no tengo ningún sponsor tampoco, no hay ninguna agenda dentro de esta grabación, no otra más que poner mis pensamientos en algún lado y ver si puedo canalizar todo esto que tengo adentro en algo, en este acto creativo e improvisatorio. Y en todo este tiempo también he visto, déjame decirte, ¿no? He visto nacer a los incel hace mucho tiempo. Yo hablaba con mi esposa y le contaba. Estoy hablando de se han escrito libros de esto, ¿no? Por supuesto no lo tengo que decir yo, pero
créeme que lo vi nacer, yo solía entrar a... Estoy online hace mucho tiempo. Eso sí, también tenía la suerte de... No vengo de una familia con dinero, pero tuvimos la oportunidad de acceder en ese momento al dial-up, por lo cual mi vida online comienza ya alrededor del 2000, por breves periodos de conectividad y desde ese momento y en el momento que apareció lo que se llamó la banda ancha, así se le decía a internet, que tenía más capacidad de datos y donde estabas online todo el tiempo, bueno, estuve online y nunca dejé de estar online. Y bueno, en algún momento entré a 4chan, 4chan, este sitio donde nacieron los memes. Eh, que esto no significa que yo pertenezco a ningún movimiento, sino que era interesante. Vieron que dije, a mí me gusta observar y a mí me gustaba entrar ahí y ver qué pasaba. Era como una especie de ventana a un inconsciente colectivo. De hecho, era más lurker, como se decía en ese momento, era más observador que posteador. Por lo cual me declaro inocente en todos estos movimientos. Entonces entraba mucho. ¿A qué boards entraba? El de Fit, de Health and Fitness. Cambió, creo que en un momento se dividió, pero bueno, en un momento era Fit, Health and Fitness se llamaba. AVI, por supuesto, aunque era realmente basura, muy innavegable, pero era Pi, B alta, B. ¿Qué más? G, Technology. Pero en particular estuve mucho en Fit, donde vi nacer personajes como Sis, los vi postear, lo vi cuando se murió, creo que en Malasia, en un sauna, se murió del corazón. Hay algo ahí, esa es como una semilla que también influenció en el descarrilamiento de las cosas en 2026. Yo creo que ya estamos abriendo muchos hilos al mismo tiempo, ¿no? Pero Luke Maxim y Cis, Z-Y-Z-Z, hay una conexión ahí, hay un hilo conductor. Estuve cuando Elliot Roger, el hijo de creo que un director de cine, hizo una masacre y después se suicidó. Me obsesioné absolutamente con su manifiesto, me pareció una locura, o sea, no entendía cómo alguien podía desarrollar ese nivel de desconexión con la realidad. Igual Elliot probablemente habrá sufrido no solamente trauma, sino también no quiero diagnosticar, ¿no? Pero no, lo que quiero decir es que debe haber un camino largo hasta ese punto. No debe ser tan fácil convertirse y terminar así. Pero bueno, vine a hacer a los incel, ¿no? Yo le contaba a mi esposa, le digo, están ahí y se arman toda una película, toda una imaginación. Está Chad, que Chad supuestamente era todo esto nace de la cultura norteamericana, ¿no? Del capitán del equipo de fútbol y su contraparte femenina, Stacy. Entonces Chad y Stacy en esta figura opresora. Chad era el que se quedaba con esta mujer que, que no te correspondía porque Chad era alto y musculoso y tenía la mandíbula de cierta forma, nuevamente, y lo conductor, Luke Maxim, etcétera, etcétera. Voy a evitar nombres lo más de la mayor manera que pueda porque no tengo ningún interés ni en exponer a nadie ni en culpar a nadie. Elliot Roger, que en paz descanse, simplemente lo digo porque realmente fue un fenómeno en ese momento. Y bueno, y ahora esto de los post-incels. Yo creo que ya estamos del otro lado de los incels y estamos en el post-incelismo. Pero en fin, ¿no? Lo observé y ya lo venía. ¿Y de qué año estoy hablando? ¿2014? ¿2012? ¿2014? Ya hace rato, antes incluso de que la gente, de que eso rompiera la barrera de contención de 4chan y se desparramara al resto del mundo y que hoy uno escuche al presidente de ciertas naciones hablar en esos términos, lo cual es algo que a mí me vuela la cabeza y no puedo entender. Y es también parte de, de esta inconformidad, de esta angustia, esta molestia que tengo, porque digo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿En qué nos hemos convertido? Que un presidente de una nación, además de estar terminalmente online, te postea un meme de Chad, donde él es Chad y la contraparte política es
o un gusano o una cosa fea. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los niveles de conversación pública? Déjame decirte que las cosas no eran así. Y la verdad que estaba bueno que fueran como eran antes. Entonces, no sé si te ha pasado que te has cruzado con algún programa de televisión de los 80s o de los 90 incluso, y las cosas tenían otro ritmo. Es increíble. E incluso te va a parecer súper lento, más que todo si sos joven. Uf, debe ser inmirable. Debe ser cámara lenta. Lo tenés que poner en 28x para escuchar una entrevista de esa época, porque había silencio, la gente hablaba de manera pausada, incluso gente que uno consideraba, ¿cómo decirlo?, negativamente, ¿no? Alguien que le parecía un tonto contemporáneo de ahora o sea, un tonto de aquella época comparado con un tonto contemporáneo era un ilustrado. Probablemente tenía una carrera, había leído, tenía algo de cultura. Otra cosa, es tremendo lo que hace el paso del tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo venía la cosa? No, vengo viendo esto y en particular, que era lo que yo quería hacer de tema también de esto, era un poco, quería meter ahí el título o el nombre de Hombres tenemos que hablar. Porque también hoy escuché un podcast que también creo que fue la gota que rebalsó el vaso, pero de manera positiva y que me dio ganas de, de sentarme y hablar como hombre, de hombre a hombre. Si bien del otro lado espero que haya toda variedad de, de seres humanos, em, personas que no son hombres cis o que no se identifiquen como hombres, están más que invitadas a quedarse y escuchar esto si te parece interesante. Esto no es una cuestión de sectorización, sino porque, bueno, acá también se decía, ¿no?, que los hombres también están atravesando los hombres jóvenes están atravesando un presente bastante difícil de navegar y nadie les está hablando. Así que también mi objetivo acá es, hombre, hablarte a vos, a ti, Dig, etcétera, y, y transmitirte otro mensaje. Ver si, no quiero decir influenciar, porque acá no hay instrucciones, no sé si hay influencia, es simplemente presentar otra versión de las cosas. Y esto no va de suplementos, no va de rutinas, no va de ejercicios. Ya hay mucho contenido de eso y de gente que sabe más que yo. Esto va por otro lado. Esto va por entender la vida, encontrarle sentido a la vida, que no es poca cosa. Y que nuevamente, ¿no? Yo creo que el episodio tiene que ver tal vez más con que soy millennial que con otra cosa, ¿no? Pero bueno, estuve navegando la existencia todo este tiempo y tuve que encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Si no, es muy difícil. Entonces, y si no se lo estás encontrando, te entiendo muy bien. Te entiendo muy bien que te esté pasando eso y entiendo muy bien las dificultades, porque además tenés que navegar este océano de contenido basura y de gente que con intereses o con tiempo libre, porque aparte de esto tenemos que no solamente que sumarle a los influencers, sino que también los trolls, ¿no? Cuyo sentido o aparente sentido de su vida es hacerte sentir mal. Y bueno, suman a esta galaxia de basura que hay que navegar y que encima nos deja muy poca capacidad cognitiva para navegarlo. Entonces, bueno, sentémonos, hombres. En particular, si hay un hombre del otro lado, hombre, joven, niño, adolescente, conversemos un rato y a ver si te sirve algo de esto. Me interesa mucho que tu bienestar
Porque también el futuro de la humanidad, bueno, depende de todos. A mí me queda un buen rato en este mundo, pero también depende de todas estas personas que están desarrollándose en distintas etapas de su vida. Y nuevamente, y que no tienen esta herramienta que tengo yo, este superpoder de haber viajado en el tiempo y de haber conocido un mundo distinto, la vida antes de las redes sociales, con internet siendo algo que comenzaba y terminaba, con contenidos finitos, no había scroll infinito, no había algoritmo, no había... Sí, no había capacidad de refresco, algo, uno consumía lo que se había creado, es como la panadería, uno va, le compra las cosas, le compra los croissants, le compra las facturas y se acaba, no hay un scroll infinito de facturas. No tiene que tener paciencia y volver al otro día, o tal vez la otra semana, depende del lugar. El contenido era finito, entonces había una pausa. Y esta pausa era saludable. Nuevamente, esto no es de, como odio decir, viejo meado, sino porque este malestar que vos tenés y que yo tengo hoy en el 2026 tiene que ver con esto, tiene que ver con que no hay pausa, no hay tiempo para dejar descansar al cerebro. Es un flujo constante de basura y de confusión y de desinformación. Habían cosas turbias en ese momento, como siempre, lo que ya muchos habrán escrito y dicho en sus podcasts y esos libros sobre historia de Internet, pero también en una lección, no era algo que te ponían un algoritmo en la cara, con una agenda. La verdad que hay muchas cosas, hay mucha tela para cortar. Seguramente si en algún momento publico este episodio piloto, voy a querer volver sobre muchas cosas de las que estoy hablando, porque más que todo como alguien que viene del mundo de la tecnología, porque no se sabe, porque además me vuelve loco que vos, joven, no sepas usar la computadora. En mi mente, ¿cómo venía siendo la vida? Desde el 2004 hasta, pongámosle, el 2015 si quieren. La gente joven, se- o la gente en general, era cada vez más, se familiarizaba cada vez más con la tecnología. O sea, cuando yo era adolescente, cuando yo era niño, mi padre en particular, olvídate cualquier cosa tecnológica. Igual mi padre era un hombre de la tierra, del campo y de las máquinas, lo cual aprecio mucho también. Ese otro superpoder, haber sido su hijo. Mi madre me introdujo a la tecnología de manera prematura, cuando era un niño. Pero no era gente muy tecnológica de todas formas. Mi madre igual se tecnologizó. Pero bueno, la tendencia que uno veía era que la gente, en particular si era joven, se caía de maduro. Si era joven, la tecnología era tu ABC, tu 1, 2, 3, la tabla del uno. Entonces me vuelve la cabeza, me vuelve loco que ahora una persona de 20 años no sepa usar una computadora. El otro día lo vuelvo a citar a Rebord, ¿no? ¿Quiénes son tus referentes? Igual es un buen tipo. Lo recomiendo. No sé si lo conoce, pero no importa. No viene el caso, pero me reía en un intento de streaming personal que hizo. Bueno, no me reía. Tomás Rebord, si por algún motivo caes en esto, no me reía de vos. Pero era muy llamativo ver que, bueno, le costaba usar la computadora. Una persona de 30 años. Una persona de 25, de 20 años que no sabe usar una computadora me parece una locura. Eh, no sé por dónde venía igual, pero volvamos a la vida. Bueno, sí, esa es la tendencia, no sé. Eso. El algoritmo, eso. Claro, porque está hablando de los algoritmos. Obviamente, estás usando internet, estás accediendo a una red social, estás interactuando con una inteligencia artificial sin entenderla. Habrá algunos de ustedes que más familiarizados con la tecnología, más familiarizados con la programación, pero si no, no tenés idea
que el algoritmo no es algo orgánico, que es algo que está diseñado con una intención y que su intención a propósito o sin querer, perdón, su efecto a propósito o sin querer termina siendo negativo. Esto me lleva a otra de las cosas que yo también quería hablar como en el tocar hoy, que era la optimización. Lo voy a anotar. Un teclado mecánico, por eso hace tanto ruido. Me gusta mucho. En fin, ¿qué decía? Está usando un algoritmo y sin entender que el control, que la influencia que ese algoritmo tiene sobre tu persona es mucho poder, porque tiene la capacidad de presentarte cosas. Estaba hablando de las cosas turbias. Antes era una elección ver un contenido gore, ver un cuerpo mutilado, una cosa horrible. Ahora estás scrolleando y ves cosa política, un gatito, alguien desnudo, una explosión que destruye gente, una pelea, y en ningún momento elegiste eso. Tal vez en algún momento le diste like y con eso, o le prestaste atención y con eso alimentaste este algoritmo, pero también el algoritmo tiene su propia agenda, que es también, por eso digo que a veces sin querer, porque yo creo que un gran culpable de cómo son las cosas en 2026 tiene que ver con la optimización. Yo te lo puedo contar como persona que trabaja y ha trabajado muchos años en tecnología. Estamos obsesionados con optimizar. ¿Y qué optimizamos? Tu tiempo. Tu tiempo consumiendo la cosa. Entonces generamos eventos y eventos, ¿no? ¿Qué es evento? Un evento es un registro de algo que hiciste. Anonimizado muchas veces, etcétera. Esto no va más allá de eso, sino que eso genera una métrica y luego uno intenta mejorar ese numerito. Uno quiere que el número vaya para arriba, que está muy de la mano con esto que llamamos los culpables del estado actual de las cosas, esta optimización, porque queremos que el número vaya para arriba. Y en ese proceso se lleva puesto tu bienestar, tu salud mental. Nuevamente, sin querer, no vamos a... Si bien yo estoy disconforme con la influencia de las empresas de tecnología, que en particular las redes sociales y demás que han tenido, el impacto que han tenido social, no sé si lo hicieron a propósito. Puede tranquilamente ser un efecto secundario de esta optimización, tranquilamente. Porque ¿qué es lo que se optimiza? Y lamentablemente somos seres humanos y tenemos bugs, ¿no? Tenemos defectos, tenemos cosas explotables y los algoritmos se encuentran solitos porque son muy buenos en detectar patrones. Y bueno, y terminan optimizando mostrarte contenido basura en vez de cosas que te hagan bien, en vez de contenidos positivos, que te muestra cosas que te hagan reaccionar. ¿Y qué te hace reaccionar? Y una pelea, un contenido político negativo, una crítica, ¿no? No, qué sé yo, un poema, algo que te relaje. O una pausa, ¿no? Que se termine el contenido y te permita desconectar el cerebro y dejarlo descansar un rato. Entonces, ¿cómo era la vida antes de las redes sociales? Se hablaba, se hablaba en persona, se hablaba mucho por teléfono. Si bien incluso la gente de mi generación es donde empiezan a hacer un poco esta ansiedad por hablar por teléfono, pero cuando uno necesitaba algo en la vida antes de las redes sociales, incluso antes de la explosión de internet, uno tenía que levantar el teléfono y hablar con alguien. O sonaba el teléfono en tu casa y era un desconocido y se esperaba que uno atienda. Pero eso era más saludable que esto de querer estar aislado, querer estar en tu burbuja, que nadie te moleste y no hablar con nadie y no querer exponerte. Eso no es una forma saludable de vivir. Nuevamente, no soy ningún psicólogo, no tengo ninguna intención de decirte cómo tenés que vivir la vida, pero sí te puedo contar cómo eran las cosas antes, que por ahí esa era la intención nuevamente de esto que estoy grabando. Y nadie sabía dónde estaba otra persona cada minuto del día,
con, bueno, la tranquilidad por un lado, porque uno no tenía que andar siendo traqueado o reportándose permanentemente. Y también un poco de intranquilidad, ¿no? Pero a la vez yo creo que no sé, yo no recuerdo que uno haya vivido con tanta intranquilidad. Uno agarraba, decía, me voy a estar en tal lado, nuestros padres aceptaban que uno estaba en tal lado, después eventualmente uno volvía, y bueno, acá estoy. Y la verdad que no era que la gente se moría y desaparecía por no estar las 24 horas del día conectado y reportando ubicación por GPS. Y no es que el mundo era más seguro, déjame decirte que para mí era mucho más inseguro. Soy una persona que creció en Argentina en los 90. Y por más que se diga lo que se diga, más mentiras. Igual este no es un podcast orientado a la gente de ningún lugar geográfico en particular, pero bueno, es la realidad donde yo crecí. Y mucha gente hoy en día, que es otra cosa que también me vuela la cabeza, que se haya terminado reivindicando la época de los 90. Había un pequeño puñado de gente que la pasaba muy bien y que tal vez son los que influyen mucho el mensaje que se hizo primario en esta época. Pero era un lugar, había mucha gente muriéndose de hambre y bueno, y que te asaltaban en la calle. A mí me asaltaron varias veces, he vuelto a mi casa semidesnudo. O sea, los peligros estaban ahí. No se usaba cinturón de seguridad, nadie respetaba la senda peatonal, o sea, el mundo era mucho más difícil, o no sé si más difícil, mucho más peligroso en algunos aspectos que ahora. Entonces no hay una justificación ni para estar reportando tu ubicación las 24 horas del día, ni para que hayan cámaras por todos lados permanentemente. A una pequeña pausa. Eh, es una mentira que eso sea necesario. Eso es, yo creo que amerita su propio lo que sea, podblog, blogcast, me gusta blogcast con B corta, bueno, en fin, no hay justificación para estar siendo filmado todo el tiempo. Y déjame decirte, persona joven, que disfruté muchísimo haber nacido en esa época y poder andar de noche haciendo cagadas macanas, haciendo cosas de joven, sin quedar registrado en 1900 cámaras. Y eso no significa que yo sea cosas ilegales o nada, cagadas que, como hace cualquier joven. Cosas inocentes, pero pequeños actos de vandalismo, digámosle, que está muy bien hacerlo. Y también uno aprendió de eso, incluso si tiene consecuencias, más aún. Entonces, bueno, querido persona oyente, nos estamos sofocando en un mar de optimización, nos estamos ahogando en un mar de optimización, nos estamos sofocando en una nube de optimización y de algoritmos y de influencers. Otra cosa que también me tiene muy a mal traer, o no sé si a mal traer, pero que me apena mucho de escuchar a las personas jóvenes, es la obsesión con el dinero. Y aparte no tengo dinero y hay muchas cosas para consumir y bueno, pero no tiene que ser el eje y el centro de tu existencia, es una herramienta más. Si bien déjame decirte que mi opinión personal sobre el dinero es que no hace más que arruinar las cosas. Y acá es zurdito, comunista, no tiene que ver con eso. Eh, como millennial yo crecí viendo Star Trek, Viaje a las Estrellas, The Next Generation, la nueva generación. Y algo que me gustó mucho, igual es un show absolutamente progre, ¿no? Ciencia ficción, pero
Creo que sus escritores estaban bastante adelantados al tiempo esto tiene lugar en una sociedad post-dinero, por lo cual hay algo ahí de que el futuro es... Yo honestamente, cada vez que pienso en el dinero, para mí es algo que se siente primitivo. Yo siento que dentro de X cantidad de años o siglos van a estar hablando de la sociedad en esta época, van a decir, oh, usaban dinero, eran primitivos. Creo que es algo transitorio. Pero volviendo al tema, ¿no? Porque sin volverse, porque esto no es, si bien todo acto es político y estamos profundamente atravesados por la política, no es un podcast de política, es un podcast un broadcast de otra cosa. De ver si podemos aprender a vivir mejor. Entonces, bueno, esta obsesión de vos o persona joven con el dinero. Con mis amigos adolescentes y jóvenes nunca hablamos de dinero. Por un lado está bien porque hay una educación de cosas que a uno le llevó muchos años aprender. Pero por otro lado, nuevamente, no puede ser el eje de la conversación. Scrolleas una red social y te dicen, si su grupo de amigos no está hablando de dinero o tal cosa, o ves ciertos podcasts, en particular los más grandes, y ves estas personas supuestamente exitosas que enseñan cómo hacerte rico y que te dicen que tienes que rodearte con personas que hablen de dinero o que nunca elegimos grupo de amigos ni por la profesión, ni por lo que me dé, por lo menos económicamente, lo que era, teníamos cariño, nos divertíamos mucho, uno elegía gente porque uno se divertía, no porque hablaba de dinero. Es algo que no lo puedo entender y es algo que yo siento que te pudre la cabeza y te confunde y te hace poner el foco en otra cosa. Pues el dinero tiene que ser una consecuencia, no puede ser el propósito. Por ejemplo, en programación, tuve la bendición de programar desde adolescente. Si hay algo que se hacía mucho, claro, cuando yo quería contarles de la vida antes de las redes sociales. Si hay algo que se hacía mucho en esa época, en internet, que es lo que cuando dije se hablaba mucho, me faltó poner por internet. Cuando yo me conectaba por internet, usaba un cliente que se llamaba MIRC, M-I-R-C, que usaba el protocolo IRC, Internet Relay Chat. Yo escribí la tesis de ingeniería informática, la escribí sobre el IRC, porque imagínense cómo me apasiona. Y me conectaba a hablar con gente. Me conectaba a hacer amigos online. Y tuve amigos y hablaba con gente de España. Y ahí aprendí. Este cliente de Mirk tenía un lenguaje de programación. En esa época lo que habían eran distintas personalizaciones de este cliente. El más famoso, el IRCAP, IRCAP de España. El LookSharp. Y bueno, yo creé uno de esos, que me fue bastante bien y así aprendí a programar. Y bueno, gracias a eso me metí en esta profesión en la cual nunca entré por el dinero. De hecho, cuando yo la ejercía, 2004, 2008, pagaban bastante, en particular en Argentina se pagaba bastante poco, se pagaba muy mal. Por lo cual nunca lo hice porque me apasionaba. Y el dinero era una consecuencia. Yo creo que el dinero como directiva principal de tu vida, como centro, como eje, como columna vertebral, es un error y es parte también por la cual estamos todos tan angustiados. Porque hay algo también de que también se lo hablaba en las mentorías, de que el eje de las cosas uno tiene que hacer las cosas porque quiere, porque lo ama, porque le nace. Nuevamente, yo soy un romántico, no todos hablo mucho en esos términos, pero la verdad que hay mucho de eso, uno tiene que tener su pasión. Uno puede tener un trabajo que tal vez tu trabajo no sea necesariamente tu pasión. Si tenés suerte, tal vez sí. Pero bueno, uno hace cosas, entonces tiene que hacer las cosas porque tiene ganas. No puedes hacerlas sola por el dinero porque la vas a odiar y hacer cosas que odias no solamente te hace menos efectivo
en aquello que estás haciendo, sino que además hace que lo odies y hace que no lo disfrutes. Y honestamente, si no lo disfrutas, no vas a ser nunca bueno. Por eso también fui muy crítico. La verdad que hemos metido una acelerada, porque tuvimos una acelerada de que todo el mundo quiere aprender programación, porque era la única forma de conseguir trabajo. Ahí no culpa la programación, ni culpa a la gente que quería aprender, sino que culpa al mercado laboral. Lamentablemente, yo pienso que todo el mundo debería poder tener trabajo y subsistir de lo que sea, no de la profesión de moda. Y por eso estaba metiendo gente que no le interesaba. Yo escribo código porque me apasiona escribir código, porque me gusta escribir algoritmos, no porque me da dinero. Y lo mismo que tengo hobbies, y tengo los hobbies porque me encanta hacer esos hobbies. A mí me gusta cocinar, a mí me gusta correr. Hoy corrí 13 kilómetros, no es mucho, pero es lo que tocó. Digo no es mucho porque siempre me he preparado para correr medias maratones con mucho más volumen. Pero lo hago porque lo amo. Ni siquiera lo hago por el beneficio de salud. Por más que todos estamos optimizando, no todos queremos ver el número de VO2 máximo o el tu health span de, de Whoop disminuir, ¿no? Estábamos muriendo de optimización. Corro porque tenía ganas de correr y cocino porque me gusta cocinar y comer rico y juego videojuegos, hago esports porque me gusta el desafío del esport y leo libros porque me gusta leer libros y veo películas porque me gusta ver películas. No hay dinero y si el hobby nuevamente, como sabes, hay dos formas también que yo quería tocar de cómo el dinero arruina las cosas. Agarra tu hobby. Si a tu hobby le pones dinero, lo quieres monetizar, lo arruinas, se convierte en un trabajo o lo empezás a odiar porque pasa de hacerlo porque tenías ganas a hacerlo para tener dinero, que encima es algo que puedes cuantificar y un hobby que además no es cuantificable, pero un hobby al que le pones una expectativa de dinero y encima no te lo da, es cuantificable y te frustras. Y la segunda, que lo tenía anotado, es no te da que pensar, no te pones a pensar en esta, si todavía seguís pensando que el dinero es el objetivo supremo y que cuando tengas dinero y tengas cierto reloj y te puedas subir ciertas historias desde cierto lugar, no te da que pensar que las personas más ricas del mundo, en vez de estar disfrutando de su dinero, están molestando y disrumpiendo la vida de todos los ciudadanos hoy en vez de, entre comillas, estoy haciendo comillas en el aire, ser felices con su dinero. Porque no son felices. Esa es la respuesta. TLDR, too long didn't read, too long didn't, didn't hear. Um, no hay felicidad en el dinero. El dinero no te da la felicidad y de tener mucho dinero del otro lado no hay felicidad. Más que todo si para tener ese dinero encima tenés que sacrificar cada célula de tu ser para conseguirlo. No hay felicidad, hay miseria. Y no lo digo yo, hay estudios. Y también nuevamente, te lo digo porque soy millennial y porque he estado mucho en el mundo y porque he visto otra cosa. Y porque no me juntaba con mis amigos adolescentes a hablar de cómo hacer dinero. Me juntaba a ser adolescente, a hablar a cagarme de risa, a escuchar música, a tocar música, a soñar con tener novia o tener relaciones sexuales y perder la virginidad, todo esto entre comillas. Y eso era ser adolescente, no estar pensando en emprendimiento. No me parece saltarse etapas, quemar etapas, y esto no es de viejo meado, es de porque vos lo sabes muy bien, no sos feliz. Y aparte, encima y cada vez más es difícil tener dinero, por lo cual es una quest imposible. Así que si uno pone toda su energía y todo su libido en una quest imposible, no te estás preparando para estar bien o para ser feliz, te estás preparando para un mundo de frustración. Ojo, nuevamente, yo no vengo acá a decirte cómo vivir ni a darte una solución a esto. No sé cuál es la solución. Tal vez esto,
conversar, conectarnos, dejar de estar tan solos, los que tenemos más tiempo en el mundo, hablarle a los que tienen menos tiempo en el mundo y contarle otra versión de cómo son las cosas y que no sea la versión del algoritmo. Por más que tal vez esto te lo presente un algoritmo, va a ser más un milagro que otra cosa, que el algoritmo optimizando. Necesitamos hacer las cosas de otra forma, porque aparte ninguno de nosotros está feliz hoy en día. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Y ahí está el tema del dinero, que es otra cosa también que estas obsesiones y estos cambios culturales, estos cambios sociales que he visto que hace rato me tienen pensando tanto. Y que no me gusta, porque normalmente hay empatía en esto. Yo no tengo ese problema, no es el dinero el eje de mi vida, pero no me gusta ver. Sí me gusta mucho hablar con la gente, siempre que he tenido la oportunidad de hablar con alguien, en particular gente joven, me encanta. Y yo creo que a muchos de ellos les ha gustado. He ido, pues me pasaba de ir al barbero, y que este barbero es un joven, y encontraba conmigo, se ponía a plantearme sus ideas y sus inquietudes, y incluso venía el dueño de la barbería y lo miraba así, ¿viste? Porque decía, estás pasando mucho tiempo estaba hablando con este tipo, ¿viste? Porque, bueno, yo creo que hay también una necesidad de escuchar otra versión de las cosas. Este, tenemos que hacer las cosas de otra manera, tenemos que cambiar nosotros sea por el efecto mariposa, dentro de la órbita de cada uno, pero tenemos que hacer las cosas distintas porque no vamos por buen camino. Y no hace falta que, nuevamente, y estoy siendo reiterativo, la métrica acá es que no somos felices. Eso ya lo tienen que decir todo. Con plata y sin plata. Y lamentablemente hay mucha gente que piensa además que va a resolver el tema de la felicidad por ese medio. Sí, por supuesto, es una gran tranquilidad poder comer y pagar un techo. Pero otra cosa, no, esto de... Y que esto trasciende las generaciones, me parece, porque incluso me pasa con amigos de mi misma edad, que se sienten más cercanos a un multimillonario que una persona pobre. Y somos todos asalariados. ¿Qué es ser asalariado? Es que si se interrumpe tu salario, tu sueldo mensual, en una cantidad de tiempo X, a veces es muy corto, que puede ser de días, semanas o meses, o en algunos casos años para quien tenga muchos ahorros, pero eventualmente te quemas todo ese dinero y terminas en la calle. Cosa que un multimillonario, un billonario, que eso también es una palabra que me tuve que acostumbrar, tiene como para 28 generaciones de no hacer nada. Y no son asalariados. Pero de pronto, un amigo asalariado, y en particular si su salario es bueno, se siente más cerca de un billonario que de un maestro de escuela. Lo cual me parece una locura. Y actúa, y opina, y vota en consecuencia. No sé. Para mí eso también es nuevo. Tal vez es algo que ha sido así por muchos años, pero se materializó en mi vida no hace tanto. ¿Qué más tenía notado? Mucho de la cultura de lo inmediato. Yo creo que eso también está afectándote, persona del 2026 y en particular hombre. En particular en esta búsqueda del dinero, ¿no? Que encima no solamente lo usás como directiva principal, sino que además lo tenés que tener ya mismo o ayer. Lo cual también me parece una locura porque déjame decirte, y acá tengo malas noticias, que el mundo no funciona así. Yo ya dije que no vengo a vender cursos, esas son mis buenas noticias. Y la mala noticia es que toda esta gente prometiendo resultados inmediatos a través de lo que sea, criptomonedas, inteligencia artificial, cursos de lo que sea, esto tal vez lo sepas, ¿no? Pero ojo, porque incluso yo, millennial, a veces me hacen dudar.
Pero el mundo no funciona, las cosas llevan tiempo, los cambios llevan tiempo, nutrir, aprender cosas, materializar conocimientos en el cerebro, aprender, lleva tiempo. Lleva tiempo y es algo que yo veo que mucha gente está teniendo problemas con entender eso y con aceptarlo. Y que también yo creo que tiene que ver con esta infelicidad que estás experimentando hoy en día. Porque ves influencers, en particular jóvenes, que encima tienen la posibilidad de simular una vida que no tienen, pero que es muy convincente. Entonces ves a alguien de tu edad que maneja autos deportivos y no sé qué, y te lo terminas creyendo. Y encima te está vendiendo una supuesta solución inmediata. Igual esto no es tan nuevo, ¿no? Esto se viene cocinando hace tiempo y seguramente venga desde los albores de la humanidad. Soy millennial, pero tampoco soy el hombre de la tierra. Película recomendada de nuestras películas favoritas. Película mágica. No soy una persona, no soy un nerdental que tuvo la oportunidad de vivir de esa época hasta ahora, entonces te puedo decir, y sí, mirá, los fenicios también vendían cursos de... Pero cuando yo era niño o adolescente, te vendían máquinas para tener abdominales rápidos, así que hay algo de que claramente hace rato que tenemos esa idea en la cabeza, pero como que ahora es una explosión masiva, o de última afectaba más a gente más adulta y no tanto a adolescentes, a jóvenes. Por eso también me molesta tanto todo el discurso anti universidades. Y nuevamente, todo está manchado por la politización, ¿no? Esto no es ni izquierda ni derecha ni nada, sino que la universidad, o sea, los árabes en el año 700 creaban universidades y había universidades ahora en el año 2000 y entre una cosa y la otra hubieron 1300 años, así que no creo que de un día para el otro las universidades, por más tecnología que haya, pasen a ser obsoletas. Seguramente tengan muchas cosas que mejorar, muchas cosas que... Incluso cuando yo comencé mi carrera fui muy crítico y estaba muy desactualizada, pero eso no significa que no haya sido algo que me nutrió. Y aparte yo no fui a la universidad también porque tenía ganas de tener ese logro, porque esto de encontrarle el sentido de la vida es tener pequeñas misiones y completarlas. En esa búsqueda está el sentido de la vida. En su momento me propuse tener una carrera y eso también lo tenía en mis notas, porque está bueno también ser más humanos. En esta época de la inteligencia artificial yo cada vez tengo más ganas de ser más humano y de valorar más las cosas humanas. Y en esto presentarme como una criatura imperfecta. A mí me llevó 16 años terminar mi carrera de ingeniería. En su momento me daba mucha vergüenza, ahora me da mucho orgullo. Y ahí atrás mío tengo el título en un marco, lo miro todos los días y es una de las cosas que más atesoro y que más agradezco no haber abandonado nunca, porque era mi búsqueda, yo quería ser ingeniero. Más allá de haber conseguido trabajo en su momento y un gran problema que tenía la gente de mi profesión es que en el medio de la carrera conseguís trabajo y terminás usando tu tiempo 100% para eso, obsesionado también con el dinero, pero también era divertido trabajar. Pero y terminabas dejando la carrera. Y para mí dejar la carrera, no cumplir con esta quest, con esta misión, era dejar una herida abierta, era generarme trauma, que es algo que también tengo muchas ganas de hablar con un amigo que abandonó quedándole 4 materias y la tesis, creo, o tal vez menos, 3. Te estás generando... ¿Qué me pasó a mí? Historia personal. Hace muchos años, cuando vivía solo, en una época que incluso con el sueldo bajísimo que tenía mi madre, el costo de vida era tan razonable comparado con el de ahora que me podía pagar estudios en otra provincia, en otro lugar, y me alquilaba un departamento. Se rompe el calentador de agua, el calefón. Viene una persona a arreglarlo y hablamos. Porque me gusta hablar con la gente y me contaba. Y yo ahí vi su herida. Él le cuento que estudié ingeniería, me dice, yo también estudié, pero nunca me recibí. Una cosa así. Y se notaba, yo ya he dicho antes, una persona naturalmente muy observadora, que conecta mucho con la otra persona, y noté
esa angustia, esa herida abierta de haber tenido un objetivo y no haberlo cumplido. Entonces, 16 años más tarde, la terminé. Porque ahí es donde yo le encuentro el sentido de la vida. A través de estas pequeñas misiones. A través de aprender algo nuevo y hacerlo mejor con el pasar del tiempo. Y lleva tiempo. Me pasó con la cocina. Siempre me gustó cocinar, pero era muy malo cocinando. Y en una época, incluso en mi casa, me quise hacer cargo de la cocina y torturé muchas fiestas, muchas navidades, muchos años nuevos a mi familia que me aguantó siendo el que cocinaba el plato principal de esa cena, pero me aguantaban por amor y porque yo también lo hacía con amor, por supuesto. Pero bueno, llevó muchos años y escuchar a muchos cocineros y ver muchos videos y tirar mucha comida y hacer las cosas mal muchas veces hasta que eventualmente empecé a cocinar mejor. No hay otra forma de hacer las cosas. 60.000 años atrás y ahora somos la misma persona genéticamente. No importa la cantidad de tecnología, no importa la inteligencia artificial, no importa que te digan que los trabajos están obsoletos y la universidad obsoleta, es mentira, somos la misma criatura, funcionamos de la misma manera, nuestras neuronas aprenden y se conectan de la misma forma que hace 60.000 años. Y a alguien hace 60.000 años y en el 2026 le lleva la misma cantidad de tiempo aprender algo y hacerlo cada vez mejor. Y hay que repetir y repetir y repetir y repetir y tener paciencia y tolerar la frustración, que esa es otra cosa que tampoco nos está saliendo hoy en día y que también te está causando y nos está causando y me está causando angustia, porque además ves las redes sociales y te hace creer que a todos los demás le salen las cosas más fácil que a uno. Todo eso es mentira. Las cosas llevan tiempo y hay que dedicárselo y hay que hacerlo porque uno tiene ganas y hay que aguantarse a hacer las cosas mal. La cultura del inmediato no existe. Y si hay algo con lo que ahora, si la situación era difícil hasta hace un par de años, con las redes sociales, con los influencers, con el algoritmo, ahora hay que sumarle la inteligencia artificial, que tecnológicamente es una tecnología muy interesante. Funciona de una manera increíblemente sorprendente, que sorprende. Realmente, a mí como persona de tecnología, es muy interesante. Yo estudié la materia de inteligencia artificial 3 veces, creo, o 2. La recursé 2 veces, imagínate. Y después la recursé 2 veces y luego la tuve que estudiar para dar el final. Y la historia era que las mismas redes neuronales que se usan ahora se pusieron de moda en los 80, no sirvieron para nada, hubo un apogeo, después cayeron. Y bueno, yo encaro esta situación actual con ese punto de vista. Y sorprende que ver que estas redes neuronales combinadas con otro tipo de algoritmos funcionan tan bien para algunas cosas. Pero ahora de pronto es lo inmediato, es la máquina que genera cosas inmediatas. Entonces ya no tenemos que aprender más cosas, sino que lo hace la máquina inmediato. Y eso, déjame decirte, que al único que le beneficia es al dueño de la inteligencia artificial, no al que la usa. Y estudio tras estudio tras estudio indica que mientras uno más delega sus capacidades a esta herramienta que genera cosas de manera inmediata, más pierde sus propias capacidades. Y no es una herramienta para nutrirlo. Entonces, más problemas, porque además es una conversación inescapable. No importa si te sentás en un restaurante, si estás en una red social, si estás en un colectivo, si estás en un aula, si estás en un grupo de lectura, el tema de conversación es la inteligencia artificial y probablemente haya alguien que te diga que es el futuro, que hay que usarla como loco y que no hay otra opción. Esto no es una crítica con las empresas de tecnología, ellas tienen sus objetivos, ellos quieren hacer dinero y está eso muy bien, por lo cual esto no es un podcast anti nada, pero vos como persona, especialmente si sos una persona joven que lo que tiene que hacer con su cerebro es nutrirlo,
hacer cosas con la máquina mágica no es la manera de nutrirlo, es la manera de tener que pagar para poder hacer cosas. Y como millennial te digo que ahora te están cobrando por hacer cosas que antes eran gratis. Y uno las hacía más o menos la misma cantidad de tiempo manualmente. Es una herramienta, está buenísima, yo la uso, hago muchas cosas mejor gracias a esta herramienta, pero tampoco es el eje de mi vida. El dinero no lo es y la inteligencia artificial tampoco. Es una herramienta y no voy a permitir que me haga más inútil y no voy a permitir que me cobren por hacer cosas que yo puedo hacer. Y en esta cultura de lo inmediato también está esto de no querer tener angustia, de no querer exponerse, no esto de querer pedirle consejos a la inteligencia artificial o pedirle a la inteligencia artificial que responda por vos o que se haga cargo de tal cosa, porque claro, yo lo entiendo y he escrito hace poco algunos pequeños párrafos al respecto, porque es algo que yo tuve la oportunidad de experimentar, pero vos tal vez no, que es cómo vivir la vida. Para vivir la vida hay que exponerse, hay que sufrir o atravesar el proceso de aprendizaje y hay que atravesar el proceso de comunicarse con otras personas, de responder mensajes, de ser vulnerable, de conectarse, de no saber qué responder y tener muchas dudas y tener que responder algo. Pero es la única manera de vivir, si no, ¿qué vas a hacer? Vas a ser un espectador de la vida y vas a permitir que la vida, vas a pagarle a una empresa para que viva a través tuyo. Déjame decirte que eso no te va a dejar, no te lleva a buen resultado. Y probablemente en muchos puntos en esta conversación que hemos tenido hoy tengas tus dudas y digas, este viejo meado no sabe nada. No queda otra, lamentablemente, que aprender las cosas a las malas, por las malas. Yo también aprendí por las malas. Pero también me pasó que nunca nadie me habló directamente. Entonces un poco, por eso estoy acá. Porque en una de esas, igual aprendes por las malas, pero por lo menos con un poco de información. Porque sabes que la próxima vez que estés intentando o escribir un email laboral o redactar algo o responderle o intentar tener una pareja y tener un intercambio, es mucho más valioso y creces mucho más en el proceso de atravesar esa incertidumbre y aprender qué es lo que tenés que decir a que una máquina te diga qué es lo que tenés que decir. Porque seguimos siendo humanos. 60.000 años atrás y ahora seguimos siendo los mismos humanos y nos conectamos de manera humana, no nos conectamos de manera cibernética, porque no somos máquinas. Y porque está bien equivocarse y porque de esa equivocación y de esa exposición es como uno crece, es la única forma de no solamente encontrarle sentido a la vida, sino de aprender en este proceso. Entonces, ¿qué dijimos sobre el sentido de la vida? Pequeñas misiones, agarrarlas como objetivos, aprender a hacerlas, equivocarse, exponerse. Hay que exponerse a las situaciones que a uno le resulten desafiantes y atravesando ese proceso es como se crece. Otra anécdota personal. Ahora, sorpresivamente, llevo ya no sé cuánto tiempo hablando y la verdad que terminó siendo mucho más fácil de lo que pensé que iba a ser. Estoy muy sorprendido. Pero no siempre ha sido así. A mí siempre me interesó hablar en público y hace mucho tiempo, ¿no? Uno siempre miraba a otros programadores que iban a conferencias y daban charlas y yo los miraba y decía, wow, ¿cómo gustaría ser uno de ellos? Y bueno, pero luego quería dar charlas y no tenía nada que decir y también aparte me daba miedo hablar en público. ¿Cómo pensás que pude terminar dando charlas frente a 500 y pico de personas? ¿Pidiéndole a una inteligencia artificial que hable por mí? No. ¿Comprando un curso de 10 pasos para aprender a hablar en público frente a 500 personas, 500 y pico de personas en una semana? No. Primero aprendiendo cosas y juntando algo que decir,
Que eso es otra cosa que noto que también tenía que haber tomado. Están todos muy apurados por enseñar y no por aprender. Entonces tuve que tener algo para decir, tuve que juntar gente organizando pequeños eventos y me tuve que parar, exponerme frente a esa gente y con voz temblorosa hablar. Misión, exposición, angustia, inseguridad, proceso, mejora, repetir. No hay otra. Y si te dicen que las cosas no son así, que yo soy un viejo meado y que la inteligencia artificial y que el curso, te están mintiendo y te quieren sacar dinero. Y si te interesa tanto el dinero, deberías utilizarlo de una manera más inteligente que quemarlo en estas cosas que además no te dan los resultados esperados. Y lo mismo con las parejas. Eso es otro tema que también he visto deformarse. Esto no es un podcast de aprender a tener pareja, novia, novio, novia, pero déjame decirte que he visto pasar de conocer gente en la vida real y tener novia y pasar también por el proceso de decirle, ¿quieres ser mi novio? O ver si la otra persona también te corresponde los sentimientos a una aplicación, con un algoritmo, con la superficialidad que eso implica, ¿no? Que uno ya juzga a la persona antes de conocerla, que eso me parece una locura. Y si yo hubiera tenido que pasar por un proceso similar, créeme que no me hubiera puesto de novio tal vez ni una vez, mucho menos casarme. En este proceso de exposición involucró conocer a la otra persona y enamorarse de lo que es esa persona, no de cómo se ve. Aparte, en un periodo pequeño de su vida. Porque déjame decirte que si pensás que vas a hacer toda tu vida como te ves ahora, vos y otras personas alrededor tuyo, estás muy equivocado. Lo que uno ve es una foto en un momento, pero no es para siempre. Entonces no podés tomar decisiones, pero lo que uno es de esencia está ahí e incluso puede mejorar. Pero esa esencia va a estar ahí. Entonces uno se enamora y uno se pone en pareja con la esencia, no se pone en pareja con una foto. Porque aparte la foto cambia y tal vez te deja de gustar. Yo igual tengo una tesis y que yo creo que eso amerita otra grabación dedicada a que lo que mucha gente, incluso referentes mayores que yo, uno de mis referentes también es Alejandro Dolina, que tuve la suerte de escucharlo por la radio, viejo meado. Sigo usando este término que no me gusta, ¿no? Pero bueno, es que te estoy hablando en un lenguaje común. No sé qué otro término puedo usar. Lo escuchaba de niño en radio AM, amplitud modulada, a las 2 de la madrugada. Y bueno, cuestión que yo creo que hasta Alejandro Dolina mismo, que es un filósofo, músico, no filósofo de profesión, ¿no? Pero filósofo de, de pensador, 1500 veces más inteligente y más interesante que yo, aún así confunde la calentura con el amor. Alejandro, si tenés la oportunidad de cruzarte este broadcast, has confundido calentura con amor. Porque Alejandro te hablaba del sufrimiento, del amor, ¿no? De que no te corresponden. Si no te corresponden no es amor, y si te tienes que andar persiguiendo no es amor, es obsesión, eso es. Y te enamoras y tal vez ni conoces a esta persona, conoces su foto, conoces su parte externa en ese momento de su vida. El amor es otra cosa. Pero volviendo al tema, implica conocer la esencia, implica conectarse con esta persona. Y déjame decirte que si logras enamorarte de la esencia de alguien y que ese alguien se enamore de tu esencia, eso dura para siempre. Eso no tiene caducidad, a diferencia de la foto. La foto cambia. Y la foto cambia, puede cambiar no solamente de vejez, puede cambiar un abrir de cerrar de ojos. Te podés tener un accidente. Entonces no te puedes andar tomando decisiones tan importantes como el enamoramiento en base a una foto.
Entonces, el amor al algoritmo como me parece una deformación total. Al punto que ya estamos, ¿no? Del otro lado, ya todo el mundo dice que las aplicaciones no sirven, etcétera, etcétera, pero el problema es que no están consiguiendo pareja. ¿Por qué? Porque estamos solos, estamos aislados, nos quedamos en casa, tenemos miedo a hablarnos. Si no hablamos, hacemos que hable la inteligencia artificial por nosotros. No salimos a la calle, no vamos a eventos, no vamos a bailar, no se toma alcohol, lo cual estaba bueno, yo dediqué demasiados años al alcohol. Pero salí a bailar, y tomaba alcohol y nunca bailábamos, igual nosotros, mi generación no bailaba, pero por lo menos nos hacía perder inhibiciones, que ahí estaba la gracia del alcohol desde los tiempos de los egipcios. Por eso me interesa tanto la historia antigua. Y quiero lo que leía el otro día, claro, ahora están consiguiendo pareja por las aplicaciones, estas redes sociales de correr, que no voy a hacer ninguna, porque no me sponsorean. ¿Qué sponsoreaban? No sé, ni siquiera sé si iba a publicar esto. Pero, pero claro, entonces yo te dije, no te quiero decir cómo vivir la vida, no vendo nada, no te quiero dar instrucciones, simplemente te quiero contar tal vez lo que funcionó para mí y que funcionaba en otro momento y que tal vez funcione para vos. Y me gusta mucho decir eso porque la verdad que hay algo de cierto. Lo viejo sirve, Juan. Lo viejo funciona. Y desde los albores de la humanidad, la gente se conoce en persona y se enamora de la esencia, no de una foto. Menos aplicaciones, menos alienación, más conectarnos, más conocernos y ser interesante también. No, ¿qué pasa también? ¿Por qué es lo que se pierde uno en esta cultura de lo inmediato? Que no le das tiempo a nutrir cosas que te hagan interesante. Entonces, ¿qué esencia vas a tener? Imagínate que lográs sobreponerte a esto que te previene de conocer a alguien, pero luego te acercas a alguien y ese alguien no tiene nada porque no tenés una esencia, no has nutrido. Y te lo digo yo que he sido una persona muy poco interesante durante mucho tiempo. He tenido una buena base, pero ha llevado mucho tiempo de trabajarla hasta convertirme en algo que tiene forma de ser humano. Pero llevó mucho tiempo. Entonces, si estás obsesionado por hacer cosas de manera inmediata, que encima no le dedicas tiempo a las cosas para nutrirlas, y no tenés nada que ofrecer, no tenés nada de que se enamore. Y pensás que tiene que ver porque no sos Chad, o porque no te estás haciendo Luke Maxim, porque que ahora hemos resucitado la frenología, nos andamos midiendo los huesos y pensando que eso es lo que hace que la gente tenga pareja, que era un poco lo que escuchaba hoy, ¿no? Que qué locura, qué locura. Pero no de indignación, sino porque no funcionamos así, porque soy millennial, porque he visto otra cosa, y las cosas, y aprendí gracias al cielo que pueden funcionar de otra forma, entonces no tuve que caer en ninguna de estas trampas. Caí en otras de mi época, por ejemplo esto del alcohol. Cuando yo era adolescente podías entrar como adolescente a las discotecas y te vendían alcohol como menor, algo que me parece totalmente asesino, pero bueno, era también las trampas de esa época. Uno no es inmune. Como dice el meme, you're not immune to propaganda, que no sé si es propaganda en particular, pero uno no es inmune a las cosas. Pero bueno, ahí está lo de la optimización, ahí está lo de la información, ahí está lo de con cosas como estas que te nutran y te planten una semilla para hacer las cosas de otra manera. Y si bien no seguí un guión, yo creo que más o menos llevó un poco de trabajo, pero pude agarrar ritmo y darle una forma a esto que tenía ganas de desahogar y de decir. He cubierto, si bien no fue un guión, he cubierto casi todos los ítems que había escrito. Y yo creo que ha sido más que suficiente para hoy. ¿Qué me queda por decir? Espero que esto no sea la última vez que lo hago. Probablemente no sea algo que si lo efectivamente continúo salga todo el tiempo. Primero porque
tampoco tengo tantas cosas para decir. Uno. Y luego porque tampoco quiero perderme en la optimización y en el algoritmo, que si no generas contenido todo el tiempo, te descarta como algo usado. Esto lo hago porque me importa, yo lo dije, porque soy un romántico, porque me importa, porque creo en un mundo mejor, porque tenía un montón de angustia y un montón de sentimientos y tenía ganas de hacer algo con eso, y por el amor a crear, como todo lo que hago, incluso mi trabajo. Hago todo lo posible por no odiarlo y por hacer, porque el amor en general y el, el cariño y el amor por la creación sea ese motor, ese combustible detrás de todo lo que hago. Y el día que eso no sea así, yo ya no seré yo. Y si yo no soy más yo, es muy probable que sea que porque yo ya no sea más. Nos vemos la próxima.